13. Ayudando a Arafat. 1981 fue un año muy ajetreado. El mismo día que Ronald Reagan alcanzaba la presidencia de Estados Unidos, Irán dejaba en libertad a 52 rehenes tras 444 días de cautiverio. El 30 de marzo John Hinckley disparaba contra Reagan. En Polonia, Lech Walesa, héroe de solidaridad, trataba de conseguir la libertad, una búsqueda que contribuiría a abrir la puerta a todos los cambios políticos que se producirían en masa en Europa Oriental a fines de la década. En Londres, una radiante mañana del 29 de julio, el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer cautivaban los corazones de los románticos y los entusiastas de la realeza de todo el mundo con la transmisión de su enlace por los medios informativos. En España, los terroristas vascos libraban encarnizadas batallas contra las autoridades del gobierno, y en Washington, William Casey, director de la CIA, se veía presionado a presentar su dimisión por apoyar los fallidos y secretos intentos de asesinar al hombre fuerte libio Muammar al-Gaddafi y por designar a su colega político Max Hugel jefe de las operaciones clandestinas de la CIA, aunque este, al parecer, no estuviera calificado para tal tarea. Asimismo, el propio Hugel se vio obligado a dimitir el 14 de julio cuando dos antiguos socios comerciales le acusaron de manipulaciones ilegales en las existencias. En el interior de Israel, aun teniendo en cuenta las pautas del país, también fue un año agitado. En 1980 la inflación había alcanzado el 200% y seguía retomándose con tal rapidez que circulaba un dicho acerca de que uno podía adquirir requesón con 6 etiquetas de precios superpuestas en el envoltorio y que el producto aún seguiría siendo fresco. Eso es una inflación. El primer ministro Menahem Begin, de 67 años, y su partido Likud en el poder, se enfrentaban al grave desafío político de Simón Peres, de 57 años, y a su partido laborista, que se complicaría posteriormente por el hecho de que uno de los ministros de Begin, Abu Asrea, fue descubierto en un escándalo de soborno electoral y enviado a la cárcel. En realidad, las elecciones del 29 de junio concluyeron con un empate a 48 votos, pero Begin pudo lograr el apoyo de algunos grupos disidentes para hacerse con una reducida mayoría de 61 de los 120 miembros de la Knesset. Poco antes de que eso sucediera, el 2 de junio, Israel había provocado la ira de Estados Unidos al atacar y destruir una planta nuclear iraquí. 22 y los americanos habían aprobado un embargo provisional en el envío de los F-16 a Israel, llegando incluso a apoyar una resolución de la ONU que condenaba el atentado. Israel escalonó asimismo sus ataques al Líbano y, durante un tiempo, hasta fines de julio, pareció dirigirse a un enfrentamiento sin reservas contra Siria. Philip Aviv, enviado especial de Estados Unidos, un diplomático de carrera retirado de descendencia libanesa, iba de un lado a otro de Oriente Medio tratando de negociar el acuerdo de un plan de paz. El consejero del Departamento de Estado norteamericano Robert McFarlane fue enviado a visitar a Begin en julio para intentar inducirle a refrenar su máquina bélica. Para el Mossad aquello no era tan grave. Lo único que deseaban era que no se impusiera la paz por doquier, de modo que había desplegado una actividad extraordinaria para impedir que se llevaran a cabo negociaciones formales. Un ejemplo más de cuán peligroso es contar con una organización así, que no debe responder ante nadie. Para Yasser Arafat y su OLP tampoco fue aquel un año tranquilo. En 1974 Arafat se había responsabilizado de actos terroristas cometidos por su organización allende las fronteras de Israel, principalmente en Europa. Y aunque el terrorismo palestino continuaba en Europa, era dirigido por una serie de facciones opuestas a Arafat. En realidad, fuera de los territorios ocupados, Arafat no es demasiado poderoso en el movimiento palestino. Su fortaleza se deriva de la orilla occidental y de la franja de Gaza donde, con excepción de los fundamentalistas musulmanes, goza de una aplastante popularidad personal. Uno de sus principales problemas era la organización Junio Negro, OJN, dirigida por Sabri al-Banna, más conocido como Abu Nidal. Los OJN, palestinos musulmanes, están imbuidos de un fervor religioso que los hace más peligrosos que la mayoría de otras facciones. Esta organización quedó prácticamente aniquilada a fines de los 70 por fuerzas conjuntas de sirios y libaneses cristianos, pero Nidal, aunque sentenciado a muerte por Arafat, había sobrevivido. Todas las muertes de los palestinos que no podían ser atribuidas a Israel se imputaban a Abu Nidal, a quien se consideraba el niño malo del mundo terrorista. El intento de asesinato de los OJN contra Shlomo Argobé, embajador de Israel en Londres en 1982, fue el pretexto que Israel utilizó para emprender una guerra sin cuartel contra el Líbano. Begin la denominó la guerra de la elección, significando que Israel había entrado en ella no porque tuviera que hacerlo como en todas sus anteriores contiendas sino porque decidió llevarla a cabo. Acaso fuese una pobre opción, pero en ello intervino la propia demagogia de Begin. En cualquier caso Argobé salió con vida del intento, pero quedó reducido a un estado vegetativo, y aquel hecho se atribuyó a Arafat, aunque nada había tenido que ver en el asunto. Con anterioridad al caso de Argobé, Israel había negociado secretamente un alto el fuego no oficial con la OLP de Arafat.
a fin de conseguir que dejase de lanzar contra Israel sus proyectiles teledirigidos Katyusha fabricados en la Unión Soviética desde el sur del Líbano, un trato que estaba previsto que pareciese unilateral a favor de la OLP. Por entonces Arafat estuvo recurriendo a diversos países del bloque oriental para afianzar su apoyo. Al Mossad le constaba que intentaba adquirir un gran abastecimiento de armas ligeras en Europa para que le fueran enviadas al Líbano. La cuestión era por qué. Después de todo podía ir a Checoslovaquia, por ejemplo, y decir que deseaba armas. Ellos le harían firmar un documento y le enviarían cuanto precisase. Era como vivir junto a una fuente y caminar 8 kilómetros por carretera para conseguir agua. A menos que la fuente no fuese potable, carecía de sentido. El agua no potable de Arafat consistía en 20.000 efectivos de combatientes excelentemente adiestrados que denominaban el Ejército de Liberación Palestino, o ELP, dirigidos por el general de brigada Tariq Kadra, que en 1983 denunció a Arafat como dirigente de la OLP, retirándole formalmente su apoyo. Esas fuerzas se unieron al ejército sirio, inspirando el dicho en el Mossad de que los sirios lucharán contra Israel hasta el último palestino. Los países del bloque oriental siempre estaban dispuestos a facilitar armas a los palestinos, aunque fuese por medio de canales formales. Ello significaba que si en 1981 Arafat deseaba armas, ellos se las enviarían al ELP. Este funcionó perfectamente durante algún tiempo, pero tras la matanza de Múnich en 1972, Arafat contaba con unas fuerzas especiales de seguridad personal. En el cuartel general de la OLP de Beirut podía contactar con sus fuerzas especiales por la extensión telefónica 17, de ahí que la unidad acabara llamándose Fuerza 17. En aquel tiempo estaba dirigida por Abu Tayyeb y el número de sus efectivos osciló entre 200 y 600 combatientes de primera categoría. Arafat confiaba asimismo ciegamente en Abu Zaim, su jefe de seguridad e inteligencia. Para el Mossad el actor más importante de este contexto era un hombre llamado Durak Qasim, chofer de Arafat, su guardaespaldas personal y miembro de Fuerza 17. Qasim había sido reclutado como agente del Mossad en 1977 cuando estudiaba filosofía en Inglaterra. Era un hombre codicioso y les informaba casi diariamente, enviándoles mensajes a través de un sistema de comunicaciones por radio a base de ráfagas, percibiendo $2.000 por informe. Asimismo telefoneaba facilitando información y la enviaba por correo periódicamente, y en una ocasión se presentó en el submarino la sede subterránea del Mossad en Beirut. Acción insensata que provocó una terrible impresión en el operador al ver que conocía su dirección. Durante el asedio de Beirut, Qasim estuvo virtualmente con Arafat, informando al Mossad desde el cuartel general de la OLP. Qasim era el ayudante personal más próximo de Arafat y quien le facilitaba muchachos. Cierto que la homosexualidad atenta contra las creencias islámicas, pero dado su modo de vida, es bastante habitual y no está tan mal considerada como en Occidente. El Mossad no poseía realmente ninguna prueba para demostrar que a Arafat le gustaban los adolescentes. No disponía de fotos, de nada. Podía haber sido únicamente otro modo de desacreditarle, así lo había hecho con otros muchos dirigentes árabes, demostrando que se daban buena vida prescindiendo del sistema. Pero de Arafat no podían decir lo mismo pues en realidad vive entre su pueblo, con sencillez. Durante el asedio de Beirut tuvo muchas oportunidades de huir, mas no lo hizo hasta que consiguió liberar a su gente, de modo que tampoco podían pretender que actuara movido por el egoísmo. Tal vez utilizaran la historia de que le gustaban los adolescentes como sustituto. Sin embargo, por entonces, los derechistas del Mossad presionaban para que Arafat fuese asesinado. Alegaban que si moría, los palestinos le sustituirían por algún elemento más militante que no sería aceptable para Occidente o para la izquierda de Israel y por lo tanto no existiría una solución pacífica para el problema. El único modo que el Mossad podía imaginar la consecución de la paz era a base de violentos enfrentamientos y, por último, la rendición incondicional. La argumentación contraria al asesinato de Arafat se basaba en que era el mejor entre malos, un hombre instruido, un elemento de unión para los palestinos, de modo que si las conversaciones conducen a algún fin, habría alguien con quien dialogar que representara legítimamente a su pueblo. A través de la inteligencia de Israel, tanto el Mossad como el Shabak saben que Arafat es muy respetado e incluso reverenciado en aquellos sectores, aunque no transmitan esa imagen a sus superiores políticos. A mediados de 1986 acababa de superarse tal debate y las derechas estaban ganando, pero Arafat se había convertido en una figura demasiado pública y el Mossad no tenía ningún pretexto para acabar con él, aunque aún no lo ha suprimido de su agenda. Cuando sea factible, lo llevará a cabo. Otro importante actor en aquella ocasión era Mustafa Did Khalil, conocido como Abu Ta'an, jefe del Comando para la Lucha Armada Palestina, CLAP, el grupo coordinador de Arafat. Solían conocerlo como el Consejo de Coordinación Palestino, pero después que Arafat denunciara en 1974 el uso de la fuerza fuera de Israel, muchas organizaciones de la OLP adoptaron nombres más militantes y rimbombantes para su uso interno, a fin de eludir cualquier sugerencia de un posible debilitamiento. Otro grupo a considerar era el Frente de Liberación Árabe, FLA, dirigido por Abdel Wahab Khayyale, asesinado en Beirut en diciembre de 1981
2001 y sustituido por su lugarteniente, Abdel Rahim Ahmad. En cualquier caso, Arafat deseaba disponer de armas ligeras para ampliar fuerza. 17. Se estaban sucediendo las inevitables pugnas por el poder dentro de la organización y sentía la necesidad de contar con más potencia personal de ataque. Pero cuando hizo tal solicitud al general Qadra, jefe de Estado Mayor del Ejército, este se lo negó. Qadra dijo a Arafat que no se preocupase, que él le protegería. Arafat se preocupó. Como Qadra controlaba el armamento que la OLP recibía procedente del bloque oriental, todas las facciones recurrieron a otros países árabes, tales como Libia e Irak, para obtener armamento del este. El 17 de enero de 1981 Arafat volaba a Berlín Oriental para reunirse con el presidente germano oriental Erich Honecker, que le facilitó 50 consejeros germanos para ayudarle a entrenar a miembros de la OLP en el Líbano. El 26 de enero, volvía a reunirse con representantes de Alemania Oriental, en esta ocasión en Beirut, y les reiteró su solicitud de armamento, tratando de establecer un acuerdo secreto prescindiendo de Qadra. Gracias a los constantes informes recibidos de Qasim, el Mossad sabía que Arafat estaba sumamente preocupado por problemas de orden interno y por un posible ataque israelí. El 12 de febrero Arafat se entrevistó con representantes vietnamitas en Damasco, con los que trató de llegar a un acuerdo. Ellos le ofrecían misiles y él deseaba armas pequeñas. 3 días después acudió a Tiro, en el Líbano, para otra entrevista con varias facciones de la OLP, a las que trató de convencer de que dejasen de luchar entre sí y se concentraran en Israel, su auténtico enemigo. Hacia el 11 de marzo Arafat estaba cada vez más nervioso, confiando alcanzar un compromiso antes de la reunión general de la OLP que se celebraría el 15 de abril en Damasco. En aquella misma fecha celebró 3 reuniones por separado en Beirut con los embajadores de Hungría, Cuba y Bulgaria, pero volvió a fracasar en su intento de conseguir algún compromiso específico. A la sazón, en el Mossad también estaban muy intranquilos, comprendiendo que finalmente Arafat conseguiría las armas. Lo que realmente los preocupaba era que el dirigente de la OLP estaba comenzando a manifestar sus deseos de encontrar algún portavoz que se reuniera con diplomáticos israelíes para iniciar negociaciones a fin de detener un ataque contra el Líbano. Como de costumbre, tuvieron conocimiento de tan importante secreto mucho antes que el gobierno israelí. El 12 de marzo, Arafat se reunió en Beirut con Naim Kader, representante de la OLP en Bélgica, y le pidió que utilizara sus contactos en aquel país con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí para iniciar negociaciones secretas con el fin de evitar más derramamiento de sangre. El Mossad estaba muy preocupado por ello, imaginaban que si ellos podían conseguir que Israel se comprometiera con el Líbano para ayudar a los cristianos, a continuación podrían eliminar a los palestinos de allí. Pero si el Mossad iniciaba las conversaciones, perderían tal oportunidad. Había un auténtico mar de fondo entre ellos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y aunque esta institución lo ignoraba, estaban tratando de conseguir que se declarase la guerra al mismo tiempo que ellos se esforzaban por tratar de evitarla. Los palestinos intentaban encontrar un contacto con los diplomáticos israelíes y el Mossad procuraba impedirlo. Al mismo tiempo se habían enterado de que Arafat trataría de utilizar a François Ganud, un banquero de Ginebra de 65 años que respaldaba financieramente a Carlos. Arafat, según transmitió Qasim al Mossad, se proponía conseguir dinero de Ganud para comprar armas en Alemania con ayuda de un grupo llamado Bloque Negro, una subdivisión de la facción del Ejército Rojo, FER, que en febrero había sido entrenada en el Líbano por expertos alemanes enviados por Honecker. El Mossad no estaba satisfecho con los aparentes progresos del enviado norteamericano Philip Aviv en su misión de paz, por lo que se proponía implicar a la CIA informándole de que la OLP se disponía para la guerra mientras ellos hablaban de paz, con la esperanza de que con ello anularían la iniciativa o, por lo menos, la interrumpirían. Por entonces Begin se preparaba para ser reelegido y no estaba al corriente de los planes del Mossad. La operación militar ya tenía un nombre, Cedros del Líbano, y había comenzado a suministrar información al enlace de la CIA. Pero el 30 de marzo, el frustrado asesinato del presidente Reagan por John Hinckley distrajo a la CIA y se suspendió aquella parte de la operación. El 10 de abril Arafat se reunía de nuevo con Honecker en Berlín y al día siguiente asistía a la 15ª sesión del Consejo Palestino en Damasco. El 15 de mayo el Mossad contactó con la unidad antiterrorista alemana GSG-9, Grenzschutzgruppe, que deseaba introducirse en la operación para su posterior utilización. El 1 de junio, casi 3 meses después de su encuentro con Arafat, Naim Kader hizo una llamada telefónica muy temprana desde su casa a un oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en Bruselas en la que concertó una entrevista para el 3 de junio, a fin de explorar la posibilidad de que se iniciaran conversaciones de paz. Camino de su trabajo, un hombre moreno que vestía chaqueta deportiva de color canela y lucía un fino bigote se le acercó, le disparó 5 tiros en el corazón y uno en la cabeza y, dando la vuelta por la esquina, subió en un taxi que pasaba por allí y desapareció. Aunque Arafat entonces lo ignoraba, aquel acto había sido obra del Mossad.
No obstante, Qasim les informó de que, a la sazón, Arafat estaba sumamente agitado. No podía conciliar el sueño de noche, se presentaba con aspecto descuidado, deseaba procurarse protección y necesitaba realmente conseguir el tratado secreto de armas para Fuerza 17. A comienzos de julio se produjeron una serie de demostraciones en Alemania contra los misiles norteamericanos allí estacionados. El 9 de julio Arafat se hallaba en la ciudad yugoslava de Belgrado intentando aún lograr su objetivo de procurarse armas. Por entonces un avión argentino procedente de Israel y cargado de armamento con destino a Irán chocó contra otro ruso en el espacio aéreo soviético. Los americanos, irritados por la venta de armas de los israelíes a Irán, enviaron a Robert McFarlane a entrevistarse con Begin, acontecimiento que señaló el comienzo del asunto Irán-Contra, que se haría público varios años después. Por el mismo tiempo los sirios habían enviado misiles al Líbano, precipitando otra crisis, y el hombre fuerte del país, Basir Gemayel, advertía a Siria que aquello podía conducir a una guerra sin cuartel. Los sirios, dicho sea de paso, siempre están transfiriendo su apoyo militar en el Líbano de uno a otro grupo, basándose en lo que denominan el equilibrio de la debilidad. Creen que si una de las facciones en lucha se fortalece, deben respaldar a otro grupo más débil para combatirla. De ese modo mantienen subyugados a todos y ejercen un control absoluto de la situación. El Mossad aún seguía tratando de engañar a los americanos e Yitzhak Kofi, jefe de la organización, ordenó al departamento del AP que urdiese un argumento para convencerlos de que la OLP estaba planeando la guerra y no la paz. Tenían el propósito de justificar a Estados Unidos la toma del poder en el sur del Líbano. La LAP presentó fotografías de todos los depósitos de armamento del ELP del general Qadra. Puesto que se trataba de una unidad del ejército sirio no resultaba sorprendente que tuvieran depósitos de armamento para sus suministros. Pero ello sirvió para facilitar una prueba convincente de que el ELP se estaba preparando para atacar a Israel, pese a que el Mossad estaba al corriente de los desesperados esfuerzos de Arafat por evitar el conflicto. La LAP mostró asimismo a la CIA documentos que habían sido arrebatados a la OLP, en los que aparecían verdaderos planes de ataque del norte de Israel. Tampoco esto es insólito ni necesariamente indica un ataque inminente, en cualquier base militar pueden encontrarse planos tan detallados. Que la OLP intentara ponerlos en práctica o que hubieran sido siquiera aprobados, era algo muy distinto, pero el instituto no tenía intención de permitir que tales consideraciones se interpusieran en sus sinuosos planes. Antes de que se iniciasen las hostilidades, prepararon nuevas informaciones y fotografías, y posteriormente sería fácil presentar documentación que justificase la amenaza que para Israel representaban los palestinos. Siguiendo instrucciones de Arafat, Abu Ta'an, jefe de su unidad de coordinación CLAP, envió 2 hombres a Frankfurt para organizar el tratado de suministro de armas ligeras. El encargado de la gestión era el mayor Fuad Ahmed Hamid Aloni, que inició su carrera en 1969, en la Academia Militar de Argel, había recibido instrucción política en China durante 1978 y 1979 y se había graduado en Hungría en 1980. Le acompañaba el sargento Abd al-Rahman Ahmed Asim al-Sarif, formado asimismo en 1979 en la Academia Militar de Cuba y en la misma escuela a la que Aloni había asistido en Hungría. El Mossad y la policía de la Alemania Federal no estaban en buena armonía, pero el GSG-9, que había sido entrenado en Israel, se mostraba muy colaborador, así como la unidad especial de policía antiterrorista a la que el Mossad asignó el nombre en clave de Tuganim o patatas fritas. El Tuganim facilitaría al Mossad gente con identificación, como si hubieran estado trabajando para ellos. Después de todo, los habían entrenado e incluso los habían ayudado a interrogar a los árabes. Dada la colaboración que prestaba el Tuganim, el Mossad prefirió organizar toda la operación en Hamburgo. Al igual que con la Policía Federal, las relaciones del Mossad con la Central de Inteligencia Federal Alemana eran escasas, pero todos los distritos germanos tenían su propia policía y fuerzas de servicio secreto, por lo que el Mossad se relacionaba directamente con ellos. El Mossad también estaba al corriente de que Arafat se proponía complicar en el trato a Issam Seilem, un doctor representante de la OLP en Berlín Occidental, para conseguir un préstamo del banquero suizo Ganud destinado a la adquisición de las armas ligeras que necesitaba para Fuerza 17. Ganud había sido considerado como un recurso para el caso de que la OLP precisara fondos provisionales. Puesto que las armas se consideran elementos calientes, nadie necesita llevarlas mucho tiempo encima, por lo que suelen ser necesarios tan importantes empréstitos temporales para cerrar tratos rápidamente. Al mismo tiempo Arafat había decidido llevarse consigo del Líbano un importante cargamento de hachís. A cambio de un entrenamiento que acababan de realizar en dicho país, un grupo de miembros del bloque negro transportaría la droga y la distribuiría entre el mundo del AMPA para obtener dinero y entregárselo seguidamente a Issam Seilem quien, a cambio,
Pagaría las armas o lo restituiría a Ganud si hubiera sido necesario el préstamo financiero. Arafat también se proponía utilizar a los miembros del bloque negro para trasladar las armas al Líbano. Toda esa información se recibió en el cuartel general del Mossad a través de Yalomim, Diamantes, departamento que controla las comunicaciones de los agentes. En cuanto un agente acude a un país objetivo deja de estar dirigido por su Katsai. En lugar de ello, la comunicación entre el agente y el Mossad se lleva a cabo a través del cuartel general de teléfono Aviv. Provisto de tal información, el jefe del instituto se reunió con los dirigentes del Xomet, Tebel y operaciones de seguridad para planear su estrategia. Tenían 4 importantes objetivos: impedir que Arafat consiguiera las armas, interrumpir las negociaciones que se intentaban iniciar entre la OLP y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, hacerse con la carga de Achis y disponer de ella para obtener el dinero y conseguir el préstamo de Ganud, cargando el muerto a la OLP. Además de los evidentes beneficios políticos y estratégicos que obtendría con esta operación, el Mossad, al igual que el Estado de Israel, tenía por entonces un grave problema de efectivo y buscaba constantemente nuevas fuentes de ingresos. Para preparar tan gigantesca y audaz operación, en mayo de 1981 un equipo Neviot fue enviado a Hamburgo, donde comenzaría por buscar un muelle seguro y unos almacenes. Asimismo, destinaron a un CATSA de la base de Londres para que comenzase a organizar la jugada. Al mismo tiempo se asignó un equipo del Metzada a Naim Kader, en Bruselas, para asegurarse de que no entablaba serias negociaciones de paz clandestinamente y con el propósito de eliminarlo. Únicamente cabe especular cómo pudieron planear el golpe, pero este se llevó a cabo de un modo que llevaba su firma, sencilla, rápida y fulminantemente, en la calle y a plena luz del día. A mayor número de testigos, mejor. Tan solo quedaron como tarjeta de visita algunos cartuchos no marcados y el cadáver. El asesino debió de utilizar una pistola que contenía 9 balas, de las que tan solo utilizó 6 para el golpe. Desde el momento en que la víctima cayó hasta que se metió en el coche, cualquiera que hubiese tratado de detenerle hubiera acompañado al tipo que yacía en el suelo. Habían decidido atribuir el golpe a Abu Nidal, de la OJN, no solo por los extraños sino también por Arafat y el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Efectivamente, poco después del asesinato de Kader, aparecían noticias en los medios informativos aludiendo a Nidal como el terrorista más peligroso y buscado del mundo. El equipo Neviot de 5 hombres que se hallaba en Hamburgo estaba dirigido por Moussa M., un miembro relativamente nuevo del Mossad que procedía del Shabak y tenía un historial en la unidad 504, y se alojaban en el distinguido Hotel Atlantic Kempinski, en Lake Alster, de aquella segunda ciudad más importante de Alemania Occidental. Al Mossad le agradaba Hamburgo, en primer lugar por las excelentes relaciones de trabajo que mantenían con la policía local antiterrorista y el servicio secreto y asimismo por las atrevidas exhibiciones de sexo vivo, y los barrios de mala nota donde las prostitutas exhiben sus encantos en los escaparates o incluso paseando desnudas por las calles. Naturalmente aquello sucedía por las noches. De día, el equipo estaba ocupado en el puerto de Hamburgo, en la costa sur del río Elba, buscando almacenes convenientemente oscuros que facilitaran un acceso relativamente fácil y les permitieran asimismo observar y tomar fotografías sin ser vistos. Era una ocupación bastante tranquila porque, por entonces, Arafat aún no había establecido sus acuerdos de armamento, de modo que Moussa, que evitaba los espectáculos de sexo y a las prostitutas, decidió divertirse un poco con uno de sus hombres. Puesto que realmente todavía no trabajaban, los hombres no practicaban APAM, sus habituales medidas de seguridad cuando se hallan de servicio. Por lo tanto, Moussa siguió sin dificultades a uno de ellos hasta un hotel, donde el hombre se reunió con una prostituta de lujo. Cuando él entraba en el lavabo, Moussa fotografió a la prostituta que se encontraba sola junto a la barra y luego se marchó. Al día siguiente, por la noche, el hombre se reunió con la misma prostituta y de nuevo pasó casi toda la noche con ella. Por la mañana, cuando acudió a reunirse con Moussa en su habitación, los restantes miembros del equipo ya se encontraban allí. Estaban sentados fumando y parecían preocupados. Inmediatamente percibió la tensión del ambiente. ¿Qué sucede?, preguntó a Moussa. Nos encontramos en situación de emergencia, repuso este. Tendremos que dar una batida por la ciudad. Han llegado noticias del cuartel general de que una agente negra soviética anda por ahí simulando ser una prostituta y que ha establecido contacto con uno de los nuestros. Tenemos que buscarla e interrogarla y, en cuanto a ese canalla, descubrirlo y devolverlo a Israel acusado de traición. El hombre aún estaba cansado y daba vueltas por allí sin motivos para preocuparse. Por lo menos no los tenía hasta que Moussa entregó a todos ellos una fotografía de 20 por 25 centímetros de la agente soviética, en cuyo momento su tez se tornó cenicienta. ¿Puedo hablar un momento contigo?, Moussa murmuró. Naturalmente. ¿De qué se trata? Quisiera que fuese en privado. Sí, desde luego. ¿Estás seguro de que es esa la agente? Sí. ¿Por qué cuando fue vista con el individuo? Según me han dicho, esta semana, repuso Moussa. Y en más de una ocasión. Aún transcurrirían unos minutos hasta que el hombre confesó finalmente que era él quien había estado con la prostituta, pero insistiendo en que no se le había escapado nada y que tampoco ella le había hecho preguntas.
Estuvo suplicando a Moussa que le creyera y le ayudara hasta que, al fin, este se lo quedó mirando fijamente y se echó a reír. Así era Moussa, sacándose siempre algo de la manga mientras que los demás confiaban que no fuesen sus pelotas. Finalmente el equipo encontró un almacén conveniente y Moussa así se lo notificó al CATSA de Londres, diciéndole: sería conveniente que actuases cuanto antes y que pueda llevarme a mis chicos de aquí, antes de que cojan alguna enfermedad. A través de sus relaciones con el multimillonario Adnan Khashoggi de Arabia Saudí, que había sido reclutado como agente, el Mossad conoció a otro saudí, un traficante de armas legal con derecho a facilitar UCIs y otras armas al mercado privado europeo. El plan consistía en conseguir que el amigo de Khashoggi facilitara las armas necesarias de fabricación estadounidense para atender la demanda de Arafat, a quien, naturalmente, se le informaría de que habían sido robadas en varias reservas de distintas bases militares. Por entonces Daniel Aitan, CATSA del Mossad que se daba a conocer con el nombre ficticio de Harry Stoller, se puso en contacto con Issam Salem, el hombre de Arafat en Berlín Oriental. Arafat aún no le había pedido que consiguiese las armas, pero gracias a las comunicaciones en marcha de Qasim, el Mossad sabía que en breve lo haría así, por lo que decidió dar un paso más. Aitan, un individuo muy directo que se expresaba en alemán, se presentó a Salem como Harry Stoller, un hombre de negocios que traficaba en lo que él aludía como diversos equipamientos y materiales. Lo más importante de todo, según dijo a Salem, era que podía garantizar excelentes precios y entrega segura. Stoller también le dijo que aunque evitaba meterse en política, creía que la causa de los palestinos era justa y que confiaba que tuvieran éxito. Concertaron otra entrevista. Aunque Salem pertenecía a la OLP y por ello se le consideraba peligroso, sabían que no estaba implicado en actividades terroristas en Europa. La seguridad del CATSA no se hallaba pues en peligro y, por consiguiente, Salem cayó completamente en la trampa. En la siguiente y discreta reunión llamada Reunión para Cuatro Ojos, o sea, de ellos dos únicamente, Stoller mencionó que de vez en cuando tenía noticias de algún equipamiento perdido de las bases militares americanas en Alemania, artículos que tenían un breve periodo de existencia en el exterior, y añadió que también podía aceptar pedidos para tales entregas clandestinas si a Salem le interesaban. Entretanto, el Mossad aseguraba al GSG-9 que no perdía de vista al bloque negro y que les informarían cuándo y dónde podían ser sorprendidos con bastantes pruebas para quitarlos de en medio. Como esperaban, Arafat confió finalmente un pedido a Salem en Berlín Oriental, que le entregaron personalmente el mayor Aloni y el sargento Al-Sharif, soldados de Abu Ta'an, jefe del club. Ellos le facilitaron la lista del equipamiento necesario para Fuerza 17, con órdenes de que el encargo se realizara dentro del mayor secreto, que el equipamiento procediera de Occidente y que los dos mensajeros de Arafat trataran directamente con Abu Ta'an, y le encargaron asimismo que se pusiera en contacto con sus amigos en la RFA, Bloque Negro, o con cualquier otra fuente conocida disponible para completar el pedido. Les enviaremos tabaco de primer grado para que lo usen como moneda, decía el pedido. Si es necesario, podemos contar con la financiación provisional de Abu Ta'an. Los portadores de esta carta son nuevos en el campo y por consiguiente puede utilizarlos como intermediarios y tomarlos bajo su mando. Como es natural, cuando Salem recibió el mensaje llamó a Daniel Aitan, alias Harry Stoller, y le dijo que el trato tenía que ser coordinado rápida y discretamente y que él enviaría a un representante, Aloni, con una relación en la que especificaría el equipamiento necesario. Deseaba saber cuánto tardaría en cumplimentar el pedido y expedirlo. Hasta entonces el Mossad se había propuesto apropiarse del dinero de la OLP y de la CHIS por medio de un ardid inteligente, pero Qasim informó que Arafat tenía un plan de apoyo por el que se proponía cursar otro pedido similar de armamento a Ghazi Hussein, representante de la OLP en Viena, en el caso de que Salem no se los facilitara. Por consiguiente, envió enseguida otra unidad a Viena para que no perdiera de vista a Hussein. Aquella era una zona muy delicada para el instituto porque constituía la terminal de los judíos rusos que iban camino de Israel. Los vínculos entre Israel y Austria eran por entonces muy cordiales. En cuanto al Mossad, no tenía allí a nadie con quien tratar. Los austríacos tomaban muy seriamente su neutralidad y apenas contaban con servicios de seguridad. El hachís que debía ser transportado por los terroristas del bloque negro estaba embalado del modo habitual, en una serie de balas llamadas suelas, por su semejanza con las de los zapatos, y se proponían enviarlas por vía marítima desde el Líbano a Grecia, donde el bloque negro utilizaría los contactos de sus clientes para cargarlas en coches, introduciendo cada uno de los 25 o 30 terroristas europeos parte de ella en sus vehículos y transportándola por Europa hasta unos almacenes de Frankfurt. Uno de ellos debía cuidarse de la venta del material y tratar con Salem, pero el GSG-9, informado por el Mossad, le arrestó basándose en un supuesto cargo de actividades subversivas contra las bases estadounidenses. Los alemanes
alemanes no habían sido informados de la existencia del hachís, pero en cuanto tuvieron al hombre bajo custodia, permitieron que fuera interrogado por el Mossad. Un miembro germanoparlante del instituto, que simulaba pertenecer a la seguridad alemana, consiguió sonsacarle el nombre de su lugarteniente y le propuso llegar a un acuerdo. Luego convinieron con los alemanes que el hombre permaneciera incomunicado hasta que el trato se cerrase. Estoy al corriente de la droga, dijo el hombre del Mossad al prisionero. Si no me dices con quién debo hablar, te pasarás el resto de tu vida aquí, ya no bajo la acusación de actividades subversivas sino como traficante. De modo que, con la relación del pedido de Arafat en su poder, el Mossad acudió a entrevistarse con el traficante saudí amigo de Khashoggi para transmitirle el encargo. Al-Oni, que era militar, sería responsable de comprobar el equipamiento y asegurarse de que era sellado para su entrega en el Líbano. Las armas fueron conducidas por camión a Hamburgo. El Mossad no informó de ello a los alemanes, pero si hubieran llegado a descubrirlas, les habrían dado una explicación. Entretanto, Stoller facilitaba a Seilem una dirección de Beirut donde enviar la expedición. Se trataba únicamente de un disparo a ciegas, en aquel punto el Mossad no esperaba que el negocio alcanzase la magnitud de un auténtico embarque, pero Stoller dijo a Seilem que la expedición precisaría de algún tipo de cobertura porque tenía que pasar por las aduanas libanesas. En ese género de negocios tales arreglos son prudentes, simplemente para dar visos de legitimidad a un trato. En cuanto a Seilem, dijo que tenía un pariente en Beirut que trataba con uvas pasas que podría facilitarles una dirección de entrega. ¿Uvas pasas de Alemania?, se sorprendió Stoller. ¿No es lo mismo que importar strudel del Senegal? No exactamente. Al parecer existía cierta clase de exportación de pasas embaladas y de otros frutos secos que llegaban a Alemania en grandes cantidades y a continuación eran reexpedidos a mejor precio de los que podían ofrecer Grecia y Turquía. De modo que Stoller pidió a Seilem que le facilitara un pedido auténtico de pasas. De ese modo conseguiré hacer funcionar las cosas, añadió. El propósito de aquel intercambio era conseguir que Seilem interviniese todo lo posible en la organización de los planes para que no se diera cuenta de que estaba siendo dirigido. A continuación Stoller dijo que no había ningún buque disponible, pero Seilem le explicó que ello no constituiría problema alguno porque se trataría de una expedición por contenedor, lo que significaría que bastaría con incluir un contenedor adicional a cualquier embarque destinado al Líbano. Entretanto, el enlace del Mossad había transmitido la información desde el Tsomet a otro Katsa que se proponía establecer contacto con el lugarteniente del Bloque Negro. Cuando se reunió con él le comunicó que su colega, que había sido apresado, logró hacerle llegar un mensaje a través de sus mutuos contactos en la cárcel, y que los planes habían cambiado. En lugar de vender el hachís, sería canjeado por armas. El término del plazo se aproximaba. El Mossad ya había encargado las armas y sabía que Seilem conseguiría el dinero a través de Abu Ta'an, puesto que ya no podría obtenerlo del hachís. El Mossad se iba haciendo dueño de la situación. Seilem no tendría de qué preocuparse, sabía que lograría el préstamo provisional y creía que podría devolverlo una vez se hubiese vendido la droga. Además, el Mossad había prometido facilitar al Bloque Negro unos misiles, y se proponía entregarle algunas maquetas de plástico que tenían exactamente el mismo aspecto de misiles auténticos. Las piezas iban encajando perfectamente en Hamburgo y en Frankfurt, pero, en Viena, Ghazi Hussein seguía siendo un problema. Sin embargo, afortunadamente, cuando consiguió el pedido de armamento de Arafat había visitado a Seilem y, aunque nunca lo admitió ante Arafat, le dijo que no tenía contactos en aquella zona de actividad y Seilem respondió que conocía a alguien que podría ayudarlos. Ambos sabían que no debían servir de enlaces en aquello, pero ¿qué podían hacer? Los miembros de la seguridad del Mossad se tiraban mutuamente de los pelos, se encontraban en medio de una importante operación con la siempre traicionera Olpi sin contar con ninguna seguridad, pero aparte de celebrar entrevistas en patios descubiertos o cafés y evitar cualquier reunión a puerta cerrada con sus miembros, no podían hacer otra cosa en tales circunstancias que lamentarse continuamente y enviar mensajes que condenaban tales actividades carentes de seguridad, diciendo que no aceptarían responsabilidad alguna si algo fracasaba. A comienzos de junio el plan se había configurado bastante bien. Reunir armas cuesta algún tiempo, pero mientras aguardaban, se iban poniendo nerviosos. A fines de junio tanto Hussein en Viena como Seilem en Berlín Oriental informaban a Arafat que su solicitud había sido aceptada y que todo estaría dispuesto dentro de 2 o 3 semanas. Entretanto, el mayor Al-Oni comenzaba a impacientarse acerca del dinero que esperaba obtener del asunto del hachís. No había recibido noticias de los contactos ni sabía quiénes eran ni dónde estaban. El único contacto que Al-Oni poseía era la dirección y el teléfono de uno de los miembros del Bloque Negro, pero su dirigente se hallaba en la cárcel y su lugarteniente había sido informado por el hombre del Mossad, que simulaba ser su amigo, de que debía convocar a todos los miembros de la unidad y decirles que si alguien hacía indagaciones debían manifestar que estaban cambiando drogas por armas.
Si se les presentaba algún problema o si alguien preguntaba por ellos, tenían que avisarle inmediatamente. Cuando Alooni llamó finalmente a su contacto, le dijeron que el dirigente del bloque negro se hallaba en la cárcel, pero que se ocupaba del negocio otra persona. De acuerdo con las instrucciones recibidas, el contacto de Alooni telefoneó seguidamente al lugarteniente. El Katsa del Mossad que se ocupaba del traficante de armas saudí presionaba a este para obtener rápidamente la mercancía porque alguien los estaba acuciando. De resultas de la llamada de Alooni, el Mossad se enteró de que estaba formulando preguntas, pero ello no representaba problema alguno porque había obtenido la respuesta que ellos deseaban. El individuo con quien andaban en tratos aseguró a Alooni que no existía problema alguno y que todo estaba en marcha. Había sido aleccionado para decir simplemente eso y nada más, aparte de que debía informar a Alooni en cuanto el trato se hubiera realizado. Este comprendió que tales negocios requerían algún tiempo, por lo que no pareció preocuparse excesivamente. También sabía que, en su campo de entrenamiento, la OLP había inculcado a los alemanes el temor de que si los traicionaban los matarían, según el antiguo proverbio que dice que uno puede correr, pero no esconderse. También contribuía a la buena marcha de los asuntos el que ni siquiera los actores de la OLP estuvieran más enterados que el Mossad de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, Salem, en Berlín Oriental, ignoraba que la petición de Hussein en Viena era un recurso de apoyo. No había sido efectuada a través de Abu Ta'an, que estaba en tratos con Salem, sino por Abu Zaim, jefe de seguridad personal de Arafat. Aunque Salem sabía que las armas estaban destinadas a Fuerza 17, Hussein ignoraba para quién eran. En cualquier caso, el elemento del Mossad en Viena y Hussein establecieron sus propios acuerdos en cuanto al pago y entrega de las armas. Hussein contaba con medios para transportar las mercancías por la aviación libia sin ser verificadas, no dio explicaciones acerca de ello, solo dijo que deseaba que fuesen metidas en contenedores y que él se encargaría de transportarlas a Beirut. Su propósito era facilitarle algunas armas auténticas, sin embargo, como en Frankfurt y en Hamburgo, todos los misiles autotransportables serían maquetas. La clave del asunto consistía en asegurarse de sincronizar la acción en Viena, Hamburgo y Frankfurt. Si el plan fracasaba en alguna de las tres ciudades, no solo daría al traste con todo el esquema, sino que crearía considerables peligros. En Hamburgo, donde las armas se almacenaban en uno de los almacenes construidos en serie, el plan consistía en mostrar a Alooni y al sargento al-Sarif la mercancía almacenada en un contenedor con las uvas pasas encima y en el fondo. Acto seguido sellarían el contenedor, cerrarían las puertas del almacén, entregarían la llave a Alooni y se pondrían de acuerdo con él para conducirle allí a la mañana siguiente. El contenedor sería entonces cargado en un camión y trasladado al barco para su envío a Beirut. Tras acompañar a Alooni a su apartamento, el Mossad acudiría al depósito, retiraría la cerradura y el número de la puerta y los colocarían en la contigua, idéntica a la primera, donde habría otro contenedor con uvas pasas de baja calidad. Eso sería lo que Alooni enviaría a Arafat. Stoller, Aitan, dijo a Alooni que llevase el dinero consigo porque deseaba disponer de varias horas para marcharse. No se preocupe, repuso Alooni. Llevaré el dinero, pero dormiré en el tinglado con la mercancía. De acuerdo, repuso Stoller, sintiendo que le daba un vuelco el corazón. Le recogeré mañana a las 6 de la tarde. Pero usted me dijo que sería por la mañana. Lo sé, pero no es muy conveniente presentarse de día con armas. Habrá demasiada gente por ahí. Una vez reunidos con Aitan y los demás en el piso franco, comprendieron que se les presentaba un problema. ¿Cómo iban a cambiar los contenedores si Alooni dormía junto a ellos? Entretanto, las armas que Hussein había encargado se encontraban en una casita unifamiliar de las afueras de Viena. El Katsa informó a Hussein de que su ayudante se encargaría de la transacción, pidiéndole que llevase consigo los $3.700.000 al lugar de la reunión, después de lo cual le sería entregada la llave de la casa y se le facilitaría la dirección. El plan consistía en llevar allí a uno de los hombres de Hussein y conducirlo a la casa con los ojos vendados, para que pudiera comprobar el material. Entonces se le permitiría telefonear a Hussein, seguidamente cortarían la línea para decirle que todo estaba en orden. A continuación lo encerrarían, el dinero sería transferido y se entregaría a Hussein la dirección y la llave. Este se dejó convencer. Era el 27 de junio de 1981 y de regreso a Hamburgo aún seguían tratando de solucionar el problema de Alooni. Las armas que debían cargarse en el contenedor estaban dentro del almacén. Otro contenedor se hallaba suspendido sobre aquel, en el techo, en una de esas grúas de doble vía que se utilizan para acarrear equipamiento y cajas pesadas. En Ginebra, Ganud ya había facilitado unos $5 millones de financiación provisional para el convenio de Hamburgo y $3.700.000 en Viena. A las 6 de la tarde del 28 de julio recogieron a Alooni y lo condujeron al almacén. Una vez allí les dijo que quería comprobar varias cajas.
Satisfechos sus deseos, cargaron la mercancía en el contenedor, la cubrieron con las uvas y luego sellaron el contenedor. Alooni se disponía ya a entregar el dinero, pero Stoller le dijo: no, aquí no, hay demasiada gente presente. Vamos al coche, es más discreto. Cuando se encontraban en el vehículo, Stoller realizó allí mismo una comprobación de los billetes utilizando un ingenio electrónico en algunos paquetes para asegurarse de que los dólares americanos no eran falsos. Mientras esto sucedía, bajaron rápidamente el contenedor que pendía de lo alto del almacén y lo sustituyeron por aquel en el que se encontraban las armas, remontándolo a lo alto y arrastrándolo hacia la parte posterior, donde quedó oculto tras otros contenedores. Todas estas diligencias se efectuaron en unos 10 o 15 minutos, y cuando Alooni regresó, vio lo que parecía ser el mismo contenedor con idéntico sello, aunque ignoraba que su contenido era distinto. Al día siguiente, con sus uvas bien embaladas, embarcó hacia Beirut. Cuando Alooni hubo partido, los hombres del Mossad entraron en el almacén, cargaron las armas del primer contenedor en un camión y las devolvieron al traficante. En cuanto a las pasas sobrantes, las enviaron a Israel. Aquella misma noche se cerraba en Frankfurt el trato para cambiar el hachís por los misiles, indicando al miembro del bloque negro que acudiese con su equipo al día siguiente para retirar las armas. El hachís fue entregado a un elemento del F-7 panameño, la unidad especial de seguridad que Harari había entrenado, que lo condujo a Panamá a cambio de $7 millones con el fin de venderlo en el mercado estadounidense, donde alcanzaría un precio mucho más elevado que en Europa. Una vez que los panameños la hubiesen despachado, entregarían los 7 millones al Mossad y se reservarían para sí el beneficio que hubiesen obtenido. Al día siguiente, cuando los miembros del bloque negro acudieron a recoger los falsos misiles, la policía los estaba aguardando. En aquella ocasión fueron arrestados 20 hombres. Asimismo, el 29 de julio 3 hombres que se encontraban en el aeropuerto de Viena con parte de las armas procedentes de la Casa de las Afueras fueron arrestados por la policía local, que había sido informada por el Mossad de que Hussein y sus colaboradores acababan de llegar en un vuelo procedente del Líbano y estaban introduciendo subrepticiamente armas en Viena para atacar un objetivo judío. Hussein fue deportado posteriormente y sus 2 colaboradores encerrados en prisión. El grueso de las armas, que aún se encontraban en la casa, fue recuperado por el Mossad, aunque dejaron algunas para que la policía las descubriera cuando comprobara la historia que habían urdido. El Mossad se embolsó en total entre 15 y 20 millones de dólares y eliminó a un grueso de enemigos potenciales. Había asesinado a Kader, consiguió que Hussein fuese expulsado del país, que sus 2 colaboradores y unos 20 terroristas del bloque negro fueran encarcelados y que la reputación de la OLP quedase mancillada en algunos países. El éxito fue maravilloso para la moral de la organización. No solo logró que la OLP lo perdiese todo, sino que aún quedaron endeudados con su banquero. Durante algún tiempo aquella jugada mantuvo a fuerza 17 escasa de armas e hizo sentirse realmente necia a la OLP. Aún sigue siendo un misterio el paradero de las uvas enviadas a Israel. Como colofón de esta historia cabe mencionar el destino que tuvo Qasim, el chofer guardaespaldas de Arafat y agente del Mossad. El hombre perdió una pierna en un ataque aéreo israelí a una base palestina de Túnez. Qasim había estado informando desde el campamento, pero no le advirtieron del inminente ataque. Furioso, abandonó ambos empleos y emigró a Sudamérica.